que meditemos en la palabra de Dios. Y vamos a leer en Hebreos, capítulo 12. Hebreos 12. Y voy a leer varios versículos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Voy a repetir. Nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado. Dice, de todo lastre que nos estorba, dice la versión Nueva Internacional. Y corramos con paciencia, lo dice de otra manera, con perseverancia, la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús. Estamos corriendo en una carrera, pero para no desviarnos, necesitamos mirar a la meta que es Jesús. Y para que podamos seguir, necesitamos quitarnos el peso y es también el pecado. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él tuvo gozo. Jesús tuvo gozo y por ese gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Jesús estuvo dispuesto a sufrir. Yo no había analizado a profundidad cuando estaban clavando a Jesús en la cruz. Pero yo creo que Jesús estaba dando gritos de dolor. Yo creo que Jesús sí estaba llorando por todo el dolor que sentía. No solo era espiritual, era físico, porque le habían golpeado, lacerado la espalda, le habían arrancado la barba, le habían golpeado sus costillas, sus costados, le habían clavado, clavos grandes en sus manos, en sus pies, y la posición en la que él estaba, sí estaba sufriendo mucho, pero dice que por el gozo que él tuvo delante de él, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, es decir, no valoró la burla que le hicieron, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos?
Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. No os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Este pasaje nos dice la frase me gusta: puestos los ojos en Jesús. Y yo quiero compartir hoy el tema: fijemos la mirada en Jesús. Y por eso me gustó mucho cuando leía este pasaje, porque dice la Biblia que después de que Jesús sufrió la cruz y menospreció el oprobio, se sentó a la diestra de Dios. Pero sufrió la cruz y luego se sentó. Implícitamente habla de la resurrección. No la menciona aquí, pero implícitamente habla de la resurrección. Y amados, yo quiero hacerles unas preguntas. ¿Cuál es la festividad más gozosa de la iglesia cristiana? ¿La Navidad? ¿La pasión de Cristo o la resurrección? En la Navidad se acostumbra a dar regalos, porque
alude la tradición a que Jesús vino a dar el regalo más grande, su vida, a que Dios nos dio el regalo más grande que fue Jesús. Entonces regalan muchos regalos. Y yo creo que a los niños les gusta mucho eso de los regalos, las vacaciones y todo. Quiero decirles, en Estados Unidos no hay vacaciones en Semana Santa. No sé en otros países, pero a nosotros sí, me tocó también. En España también tienen vacaciones en Semana Santa. Pero nosotros en México tenemos vacaciones. Entonces a los estudiantes se les dice no hay clases. Y así como en Navidad, en Semana Santa no hay clases. Pero ¿cuál sería la festividad más grande? La Navidad se celebra para recordar que Jesús nació en esta tierra en forma humana y es gozosa. Pero yo creo que la Pascua es o debería ser la más gozosa de todas, porque Jesús venció la muerte, porque Jesús venció el poder de Satanás. Recuerdo que y mire, es triste y fue increíble. Hay barrios mexicanos en Chicago. Y justo cuando fuimos a comer chilaquiles, porque ahí se encuentra de todo, chile pasilla, chile ancho, chile negro, chile de todos. Ahí venden molcajetes, venden metates, venden tenates, zarapes, venden de todo ahí. Comunidades chinas, mexicanas. Hay una comunidad china, hay etcétera. Pero justo ese día nos tocó la procesión del viernes, del Viernes Santo. Allá le dicen Good Friday, el viernes bueno, buen viernes. Y estaban todos los mexicanos católicos, cerraron la calle, la policía tuvo que escoltar y les ayudaban para llevar estaban haciendo una representación de un hombre que la hizo de Jesús llevando la cruz y todos haciendo sus oraciones, letanías en ciertas estaciones. Es algo tremendo, pero solamente se ve a un Jesús muerto. Un Jesús muerto. Celebran, miren, sí o no se le da más difusión al Viernes Santo que al Domingo de Gloria. Es una fiesta grandísima, la pasión de Cristo. Y el domingo se olvidaron. Cuando para nosotros, los que amamos a Jesús, la Pascua, que es la resurrección de Jesús, es la fiesta más grande de todos los cristianos. Y por eso hace 8 días se celebró la Pascua. Y es increíble que hay gente que en Estados Unidos celebra la Pascua con un conejo y con huevos. Y le quiero decir, los conejos no dan huevos, pero yo no sé por qué están los conejos y los huevos en esa fiesta de Pascua. Regalan huevos por la Pascua. ¿Hasta dónde? Como que las tradiciones, todo se han salido del contexto bíblico. Pero regreso al punto. Yo creo entonces que la festividad más gloriosa es la Pascua. Cuando éramos niños nos gustaba la Navidad porque había regalos, no sé, piñatas y aguinaldos. Pero piense usted en esto. ¿Qué pasaría si en el cristianismo solamente tuviéramos la muerte de Cristo como celebración y no el acontecimiento de la resurrección? Dice la Biblia en Primera de Corintios capítulo 15, voy a leer versículos 17, capítulo 15 de Primera de Corintios, versículo 17. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, sería inútil y todavía estaríamos en nuestros pecados.
Si Cristo no hubiera resucitado, no tendría sentido estar aquí reunidos hoy. Si Cristo no hubiera resucitado, no tendría sentido creer en Dios, leer la Biblia. Dice el versículo 18. Entonces los que durmieron en Cristo, creyendo en Cristo, perecieron, están perdidos. Versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si nuestra esperanza está en Cristo solamente para esta vida, entonces somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Seríamos para la gente una lástima. Seríamos los más dignos de compasión. Pero yo quiero decirles, el saludo que hacen los creyentes cuando se encuentran en el peligro, en la persecución, dicen: ha resucitado, ha resucitado. Entonces, ciertamente Jesús ha resucitado, y por eso tiene sentido que hoy estemos aquí en la presencia de Dios. Dígale usted a la persona que está a su lado: Cristo ha resucitado. Y también dígale: no viva con compasión, o más bien con vergüenza o con derrota. Así dígale al que está junto a usted: no vivamos como derrotados. Imagínense los apóstoles. Si Cristo no hubiera resucitado, después de todo lo que se hizo en la tierra, Cristo sanó a los enfermos, le dio vista a los ciegos, a los cojos los hizo andar, a los mudos hablar, a los sordos oír, multiplicar los panes, los peces, detener la tormenta, la tempestad en el mar. Mire, yo creo que los apóstoles estarían todos avergonzados, yéndose a trabajar con vergüenza. Qué pena, qué burla. Nuestro Cristo está muerto. Ya, qué barbaridad. Ay, ya no sabemos a dónde meter nuestra cabeza. Ya no sabemos qué decirle a la gente porque nuestro Cristo está muerto. Lo mataron. Por eso es que yo le digo: no viva usted como derrotado. Nuestro Salvador Jesucristo venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás, se levantó de los muertos. Y por eso entonces dice Hebreos capítulo 12: puestos los ojos en Jesús, que vive, que venció el pecado, que venció la muerte. Ponga los ojos en Jesús y siga la carrera. Despójese del pecado, despójese de todo lo que le estorba y corra perseverantemente hasta la meta. Hoy entonces quiero decirle qué significa poner los ojos en Jesús. ¿Qué significa poner los ojos en Jesús? Fijemos la mirada, lo voy a leer en otra versión. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Cristo está sentado ahora en su trono. ¿Y qué significa el que Cristo esté a la derecha? ¿Qué significa? Miren, para los reyes, cuando la esposa estaba a un lado del rey, significaba que tenía el mismo poder, la misma autoridad, la misma dignidad. Estaban igual. Entonces Cristo, cuando resucitó y dice la Biblia que está sentado a la derecha de Dios, significa que tiene el mismo poder, autoridad, dominio y dignidad que Dios Padre.
Entonces, ¿qué significa poner la mirada en Jesús? Número uno, significa que si Él está sentado, o poner la mirada en Jesús que está sentado en el trono, significa que Él tiene autoridad y que usted y yo también tenemos autoridad. Fíjese lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Gloria a Dios. Versículo 20. La cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Sobre qué? Sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo, de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ¿qué significa que Jesús está en el trono? Que Él tiene autoridad y poder y por eso está sentado a la derecha de Dios. Entonces, cuando ya estamos a 8 días de la Pascua, después de la Pascua, mire usted y yo, miremos a Jesús, pero miremos a Jesús victorioso. No está derrotado, no está en la tumba. Jesús venció la muerte y mire a Jesús que está sentado a la derecha de la mano de Dios y que tiene autoridad. Dice Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, cuando usted mire, ponga sus ojos en Cristo y lo vea sentado por fe en su trono, tiene poder, dominio, señoría, autoridad, dignidad. Usted va a decir, también la iglesia que soy yo, tenemos autoridad. El diablo todavía no reconoce, o más bien nos quiere engañar haciéndonos creer que Dios no tiene poder ni autoridad. El diablo quiere destruirnos. Y hay frases que dicen, ya fue derrotado en la cruz, pero el cristiano tiene que entender que no le debe dar lugar. Porque el diablo quiere destruir su vida, mi vida. El diablo no quiere que miremos a Jesús, Jesús victorioso, Jesús vencedor, Jesús que se levantó de entre los muertos. Él quiere destruirnos, Él quiere derrotarnos. Y para eso, amados, usted y yo tenemos que ver a Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y corramos con paciencia, corramos con perseverancia la carrera. El diablo quiere destruirnos, repito. El diablo quiere destruir su matrimonio. El diablo quiere destruir mi matrimonio. Quiere destruir a mis hijos. Quiere destruir mi fe. Quiere destruir mi destino. Quiere destruir el propósito que Dios me ha dado, el de ustedes. Pero ¿sabe? Dice la Biblia que Jesús está sentado en el trono sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo dominio. Entonces, nosotros no somos dignos de conmiseración. Nosotros no es para que estemos viviendo una vida de derrota. No es para que nos sentamos los indignos. Si Jesús derrotó a la muerte, derrotó a Satanás. Usted leyó ese pasaje que dice, ¿dónde está muerte tu aguijón y dónde el sepulcro tu victoria? ¿Dónde? Ya la muerte ya no tiene poder sobre Cristo
y ni tiene poder sobre nosotros. Por lo tanto, hermanos, si nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los cielos, ¿qué significa? Que Dios nos ha dado autoridad sobre Satanás y los demonios. Amén. Pero ¿sabes? Esa autoridad la tenemos que tomar en el nombre de Cristo y orando. Dice Jesús, orad para que no entréis en tentación. La oración nos da, hermanos, la oportunidad de estar en la presencia de Dios y nos da poder para resistir a Satanás. La oración. Hermanos, entonces, usted y yo estamos sentados con Cristo. Amén. Primera. Número 2. Mirar a Cristo sentado en el trono. ¿Qué significa? Significa que nosotros debemos tener esperanza. Si todavía está en su trono, está esperando que el postrer enemigo, que es la muerte, sea destruida. Y eso va a ocurrir cuando Él venga por su iglesia. Fíjese lo que dice San Juan, capítulo 14. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Hay algunos testimonios de cristianos que han tenido visiones y que han visto que Jesús está ya levantándose para venir a la tierra desde el cielo. Está sentado en su trono y sus pies están sobre reinos visibles e invisibles, dominios, potestades, Satanás, demonios, todos sus pies. Y está esperando un día aplastar al postrer enemigo, que es la muerte. Y hermanos, eso significa que poner los ojos en Jesús no solamente es ver que tiene autoridad y que nosotros como iglesia también, sino si Él está sentado, Él está esperando que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento, porque un día vendrá. Poner los ojos en Jesús significa que usted está mirando a Jesús y esperando que Él venga por usted. Amén. Dice Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Mateo 24:30. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Hablando de misiones. Hechos capítulo 1 nos narra el apóstol, el evangelista Lucas, que cuando Jesús empezó a subir al cielo, todos los que estaban allí lo estaban mirando. Y de repente una nube ocultó de los ojos de ellos a Jesús. Y estaban mirando al cielo, cuando dos ángeles entre ellos les dijeron: varones, ¿ustedes qué están mirando al cielo? Y todos se quedaron. Este mismo Jesús que ustedes han visto ir, así como le vieron ir, así vendrá. Su ida, su regreso fue visible. Entonces su venida va a ser visible. Su regreso al cielo fue gradual, poco a poco, y así vendrá gradual. Su ida al cielo fue corporal, con un cuerpo glorificado, y su venida será corporal. Y así como le estaban mirando, así vendrá. Pero vayan a Jerusalén
y prediquen el evangelio. Hermanos, miremos a Jesús que está sentado en su trono, pero también sigamos predicando el evangelio. Tengo unos datos que darles. ¿Cuántos misioneros latinos están en el mundo? En 1987 había 1,350 misioneros latinos en el mundo. 10 años después, en 1997, 4,320 misioneros. 10 años después, 9 años después, 2006, 10,600 misioneros. 9 años después, 2017, 26,000 misioneros en el mundo. Hoy en día, datos actuales, hay 34,000 misioneros en el mundo, hispanos, latinos, y están sirviendo en más de 200 naciones. Dios nos está llamando para predicar el evangelio. Las iglesias enviadoras latinas de Latinoamérica están invirtiendo actualmente 20 millones mensualmente, 20 millones de pesos, más 20 millones de dólares, perdón, y más de 250 millones de dólares anuales en la obra misionera. Los misioneros latinos, mexicanos, colombianos, brasileños, todos, sirven entre grupos indígenas, grupos musulmanes, las diásporas latinas. Diáspora latina son los que han salido por persecución, Venezuela, por ejemplo, Nicaragua, pueblos hindúes, diásporas islámicas en Europa, en el mundo budista. Por donde uno vaya en el mundo, habrá un misionero latino. La Alianza Cristiana Latina está reportando que aproximadamente en todo el continente hispano hay 528,000 iglesias y que hay aproximadamente, habemos 120 millones de evangélicos en América Latina. Pero qué triste, porque de esos 120 millones, 6% de ellos son los que ofrendan para las misiones. O sea que de esas 120 millones de personas, 30,000 iglesias envían misioneros. Yo quiero que usted y yo seamos de esa iglesia que oramos por las misiones, que damos para las misiones y que enviamos para los misioneros. Amén. Hay más de 800 organizaciones misioneras en América Latina que están sirviendo en el mundo. Así que oremos para que Dios nos ayude para que se levanten 20,000 nuevas iglesias, para que haya 10,000 nuevos misioneros. Oremos para que las iglesias que son indígenas, nosotros somos una mezcla, se involucre, porque muchos piensan, como somos indígenas, mejor que nos den, que nos den. Pero no, yo creo que ya podemos dar. Dios nos ha bendecido para bendecir a otros. Hace 20 años se hablaban de 20,000 grupos étnicos no alcanzados en el mundo. Hace 10 años se hablaban de 12,500 grupos étnicos no alcanzados. Y hoy en día se habla de 7,000 grupos étnicos no alcanzados. O sea que ya, sí se ha trabajado y ya nos falta poco. 7,000 grupos étnicos en el mundo. Oremos para que Dios envíe obreros y se está orando para que salgan 10,000 misioneros nuevos al mundo. Y oremos para que de esta iglesia
salgan misioneros al mundo. Número 3. ¿Qué significa poner los ojos en Jesús que está sentado en el trono? Significa que Él está con nosotros intercediendo. La Biblia dice en el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 12: He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. En la iglesia primitiva, todos los creyentes creían que Jesús regresaría pronto. Pero ¿qué creen? Ya pasó más de 2000 años y todavía no ha llegado. Y algunos comenzaron a burlarse de ellos. Miren, ¿dónde está la promesa que Dios les dio? ¿Dónde está que Jesús iba a venir? Pero dice segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa. Segunda de Pedro 3:9, no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios nos ha encomendado una tarea: proclamar el evangelio, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Entonces, poner nuestros ojos en Jesús, que está sentado en el trono, significa que vemos su poder y su autoridad sobre Satanás, sobre los demonios, pero también nosotros como iglesia tenemos autoridad. Pero no solo eso, significa que Él está sentado esperando que el último creyente se convierta a Cristo, y entonces vendrá. Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Podemos leer todos unidos, hermanos? ¿Podemos leer todos unidos? Sí, a ver. Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó contra nosotros, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además, el que también resucitó, que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Dios no escatimó darnos su Hijo, ¿qué no nos dará? Dios está con nosotros. Número 3, dice, ¿qué significa poner los ojos en Jesús que está sentado a la diestra de Dios? Significa que vamos a creer que Él está gobernando, pero está con nosotros. Está con nosotros. Está sentado, dice, intercediendo por nosotros. Él no se olvida. Por eso es el mediador, porque está el Padre, está el Hijo, y el Hijo le dice al Padre: yo quiero esto para la iglesia, yo quiero esto para la iglesia. Él es el intercesor, Él es el mediador. No es María, es Jesús el mediador. Así que hoy, amados, quiero decirles, Jesús está sentado, pero no está pasivo, no es un espectador.
Él está como rey, gobernando y controlando. Mientras caminamos en esta tierra como peregrinos, sufriendo el camino de la cruz, Cristo entiende, intercede, nos acompaña, camina con nosotros en ese camino y nos da victoria. Él tiene poder para hacer milagros, para abrir el mar, para descender fuego del cielo, para quitar todo sufrimiento, persecución, dolor. Pero a veces estas circunstancias las tenemos que pasar si es necesario. Usted y yo como iglesia, en algunas circunstancias vamos a pasar momentos difíciles, pero Dios está con nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie. Dios está con nosotros. Si Jesús estuvo dispuesto a sufrir la cruz por nosotros, hermanos, nosotros también estamos dispuestos a sufrir por Cristo en esta tierra. En Hechos capítulo 7 se narra la historia de Esteban, un hombre que por haber hablado de Cristo lo estaban apedreando. Y cuando le estaban aventando piedras, él estaba de rodillas, clamando, con mucho dolor, ¿verdad? Pero él le estaba diciendo, veo al Hijo de Dios. Pero vean cómo lo vio. Hechos capítulo 7. Es muy interesante cómo vio Esteban a Jesús. Versículo 55. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en Jesús, en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Era un momento de gran tristeza. Queridos hermanos, ¿dónde estaba el Padre Celestial cuando su amado Hijo estaba en la cruz? Yo creo que el Padre también estaba sufriendo, pero por amor a nosotros estuvo dispuesto a que su Hijo sufriera por nuestra salvación. Les invito a ponerse de pie, vamos a orar.